Sin lugar a dudas, ha llovido mucho y ha pasado mucha agua bajo el puente desde aquel junio de 1933, cuando mi abuelo materno puso en marcha la primera emisora en Panamá. Esto pues abre la posibilidad de que Panamá pues discutiera con los Estados Unidos, le devolvieran su espacio aéreo, y de ahí en adelante pues la licencia número 1 para Radio La Voz de Panamá, que empieza en 1934. Es decir, un medio que ha estado junto a los panameños durante 82 años, un medio que tal vez como ningún otro tiene esa sensación y esa cercanía con el oyente. Ha estado pues en las luchas como la de ese mismo año, del año 33, la del 51, durante los eventos del 9 de enero del 64. Es decir, si algún medio ha acompañado al panameño durante toda su historia, esa ha sido la radio. Lucho Farías, bienvenido. Gracias, Fernando Correa, por la invitación. Primero que todo, adelantarme y felicitar a todos los radiodifusores. Esto inició con esta celebración, con el Día del Locutor, pero más bien unificó la locución con los que realmente crearon este medio a nivel nacional, porque la radio en Panamá, si es cierto, pues yo la pude conocer en la década del 70 y había emisoras muy puntuales que tenía oyentes muy puntuales. Si tú querías saber la hora, tú escuchabas Radio Reloj. Radio Minutera. Claro, Radio Reloj. Si querías escuchar música, estaba Radio Tic Tac con Chicho Donato. Si querías escuchar salsa, estaba la emisora La Orejona, Radio Musical. Radio Musical. Si querías escuchar un noticiero un poco jocoso, diferente al de que se daba en ese tiempo, y por mencionar RPC, tú escuchabas La Exitosa, porque ahí estaba Don Plin con su estilo y hablando en forma de jamaicano. Habían muchas formas de escuchar radio en la década del 70. ¿Qué sucede? Pero también había otra influencia. Estaba la base militar aquí en Panamá y estaba SN Radio. Si tú querías escuchar música country, tú escuchabas un día música country. Si querías escuchar música soul, la escuchabas música soul. Si querías escuchar al genio de la locución loca de Estados Unidos, tú escuchabas a Wolfman Jack desde las 8 de la noche hasta la medianoche los días sábados. En SN Radio. En SN Radio. Y si querías estar también al día, en las tardes de los sábados, escuchaba el American Top 40 con Casey Kasem. En Panamá, en la década del 70, entrando para el 75, 76, comenzó a surgir otras estaciones de radio. La irrupción de la FM que cambia totalmente. Pero también estaban todavía las AM, porque estaba Radio Femenina, que era de la cadena de La Exitosa, que competía con la número 1 en su momento, que era Radio 10. ¿Qué pasaba en ese momento? Todavía no habíamos entrado en la primera FM, que la puedo catalogar, que fue Estéreo Panamá, que decía don Lombardo Vega, y sus dos canales. Bueno, Estéreo Bahía fue realmente la licencia número 1 de Colón y se retransmitía aquí en Panamá. Pero bueno, por el área capitalina, por lo que manejábamos aquí, lo que nos gustaba escuchar por primera vez una estación FM, estaba Estéreo Panamá, que también competía con Radio 10 en su momento, porque era una competencia musical. ¿Quién tenía el último tema musical? ¿Quién ponía la última canción en italiano? ¿Quién ponía la última balada en español? ¿Cómo se trabajaba la pauta? Que hace rato me hacen un recorder el cassette. No, se trabajaba con cinta de reel. ¿Y qué tú hacías? Tú apuntabas la numeración que tenía el mismo reproductor de cinta. ¿Te acuerdas que hay unos numeritos? Entonces tú sabías que si el 043 era la cuña tal. Era reel. Sí, claro. Se usaba reel en ese momento. Después pasamos al cartucho. Al 8-track. Claro. También estaban los cassettes que a veces se dañaban, y por ahí alguien me dijo un recorder y que usabas el dedo, el meñique, para enrollar. O la pluma Bic. O la pluma Bic, que nunca se rompe. ¿Te acuerdas que con esa abríamos la lata de soda? Pero bueno, y después vino toda la tecnología que estamos viviendo. Pero en esa época también, Fernando, tenemos que recordar que no todos éramos locutores. Ahí había un régimen estricto en el Ministerio de Gobierno y Justicia para que usted pudiese tener su licencia. Los únicos que tenían licencia, y me acuerdo muy bien de Cabina 95 en esa época, porque las estaciones de radio tenían una particularidad, todas tenían un vidrio y tú podías ver al disjockey. En esa emisora estaba César de León, Guillermo Antonio Adame y nuestro querido amigo René Rizcaya. Entonces, son ellos, por decirte, las estrellas de la radio en ese momento. Y de ahí para adelante comenzamos nosotros los operadores. Éramos operadores, nosotros no podíamos locutar. Donde te captaban hablando sin licencia,
multa a la estación de radio. Entonces, pues, pudimos comenzar poco a poco, nos daban permisos temporales de 1 año para que tú pudieses hablar. Y de repente, pues, comenzaron los locutores, comenzaron los disjockeys. En Radio 10 tenía una especialidad que había traído un productor de Guatemala, Tito Carías, de Salvador. Pero además de eso, estaban las compañías disqueras aquí en Panamá, Padisco, y entonces él trabajaba como promotor de Padisco, además era locutor en su país, grababa, y fue el que comenzó con estas promociones un poco más juveniles, más frescas. Entonces, ¿dónde se da la transición esa de la radio acartonada, esa radio formal, ¿sabes? Al inicio de esa radio más alegre, más opuesta, más no solamente, sino que también más cercana al idioma de la gente. Desde la época de Radio 10. Radio 10. Sí. Para ser más exacto, era la emisora que se conectaba con la juventud, era la emisora que incluso hacía festivales musicales cuando trajo a Panamá a la agrupación Vía Libre, cuando trajo a la agrupación Vía Libre de Costa Rica, la agrupación Banana de Argentina, se hacían los conciertos en el Salón Bellavista del Hotel del Panamá. De repente estas agrupaciones se quedaban por 1 semana continua en Panamá, dormían de manera muy precaria, se hacían cosas, tú no te puedes imaginar, imposibles para que estuvieran acá y se llevara un buen showcito, ¿no? Pero otra de las cosas que teníamos también a nuestro favor en esa época, Fernando, las agrupaciones nacionales sonaban en las estaciones nuestras. Los combos nacionales, los boleros, las baladas de los Soul Fantastic, de los Beachers, se programaban en las estaciones. Entonces había una gran participación. Si tú querías también escuchar música típica, tú la escuchabas en la Voz del Pueblo, por decirte una cosa, o de repente en las programaciones que tenía Radio Mía especiales, o quién no se puede acordar de los matrimonios que hacía Ramón Pereira P. Tal vez gratuita, creo que fue una de las cosas más grandes, y hacía la boda afuera de la estación. Una cosa Club del Abonado. Sí, Radio Mía en el tiempo de Ramón Pereira tal vez fue un hito en la No, eso era una radio. Cosa y quedaba al frente del machetazo de Caledonia, además. Encima. Además. Pero fuera de eso yo creo que, y escuchando hace un rato a mi colega Víctor David, ha pasado, como tú dijiste, mucha agua y nos hemos, de lo que era una locución, una estación fresca, una estación con contenido, una estación con información, hemos cambiado y hemos pisoteado lo que ha sido la radio en Panamá. Yo creo que hay programaciones especiales, creo que hay horarios especiales. Con esto no quiero decir que no se está haciendo buena radio. Hay algunos salvados excepciones, que están haciendo buena radio. Pero también otra cosa, hay que ver quiénes fueron tus maestros, quiénes te ayudaron. Gladys Vidal, el esposo de la señora Vidal, tu papá, que tuvo la gentileza de convocarme en un tiempo para que fuera director de FM Latina, donde me llamaba, me aconsejaba. También fui director de programación de la 99, como bueno, sí, a Roosevelt Di Casa, que también me instruyó mucho. Guillermo Antonio Dame, que me dio también la oportunidad en Omega Estéreo. Entonces, aprovechar el momento que tienes de las personas que saben y saberlo aplicar a radio. Y bueno, y también en televisión, pues obviamente te da, y antes no existía ni el internet, existía el teletipo, la información que llevaba la cortaba, sí, y lo demás era buscar información y tener obviamente una súper retentiva imaginación, buscar artistas, ver qué se podía hacer, cómo podías cambiar. Incluso en la 99 había un señor que se llamaba Pedro Ferrín, que hacía el show del disco que era el Hit Parade, y él se inventaba un escenario con gente que estaba supuestamente escuchando el Hit Parade como si fuera un show. ¿Tú crees que las redes sociales pueden acabar la radio como nosotros la conocemos? Es decir, las redes sociales ya son quienes dan las primicias. Ya uno no necesita oír la radio porque oye, te meten preso por el WhatsApp. Te votaron por el WhatsApp. Tienes incluso las emisoras musicales se puede decir que están en peligro de extinción ahora que uno baja la música que le gusta y ya no necesita escuchar la radio. Lo que pasa es que ese es tu gusto. Entonces tú vas a tener la música que a ti te gusta escuchar. Sin embargo, eso no pasa con las estaciones de radio. La estación tiene que tener un abanico un poquito más amplio. Por eso te digo, ¿hacia dónde va la radiodifusión para no quedarse atrás con las redes sociales? Yo creo que tenemos que seguir innovando. Las emisoras tienen que, y todavía se da, había parado un poquito, que las emisoras llegaban más
al público, llegaban, tenían más promociones, hacían más cosas en los semáforos, estaban más en contacto con cosas buenas, obviamente. Creo que la radio tiene que buscar más a la audiencia de persona a persona que la llamada telefónica o el vacilón o la reventadera, que a veces tú no sabes si es verdad o es mentira y te creas un problema y de repente te matan del corazón y de repente, ay, era una broma. Y que la broma se murió. Si las radios no van a cambiar en este momento, Fernando, van a tener que les pase un buen hamac, que las jamaqueen bien, pero aquí tampoco hay censura. Sí. La censura aquí no existe. Entonces te puedes encontrar una persona a las 7 de la noche diciendo una locura, te lo puedes encontrar a las 7, a las 8, a las 9, a las 10, y así te lo puedes ejecutar. Un poquito menos en el horario diurno, AM o PM. Pero por ejemplo, la generación tuya... Son muy pocos ya lo que quedan. No, pero digo, obviamente tuvo un encontronazo con la generación anterior. Es decir, ustedes venían a hacer una radio mucho más, menos formal, para decirlo. Éramos vistos como los invasores, para decirte algo, porque realmente ellos eran muy rectos, muy sobre la línea, muy over the book, muy sobre el libro. Entonces, de repente, si tú hacías un comentario extra o si de repente hacías otra cosa, eran ellos los rectos, los amables, los que tenían la última palabra, lo de la mejor dicción. Y de repente, si te salías un poquito de la línea, que mira, este señor no está haciendo lo que es, o de repente te reportan, porque es así. Es así. Hay competencias, los viejos nunca quieren salir, o los que han estado mucho tiempo en el medio no quieren salir, no le quieren dar chance a los otros. Sin embargo, hay otras oportunidades que de repente estás tú ahí en un mejor momento y de repente pues no estás, porque así, esto es efímero, vas o no vas. La cuestión es mantenerse en radio y que hablen bien de ti. Cuando tú sales por la puerta ancha, de radio, de televisión, de lo que sea, y te pueden tener un buen recuerdo tuyo, puedes decir, ven acá, hice un buen trabajo. O de repente los puedes seguir haciendo en otro medio, claro, o en otras circunstancias, dependiendo, ¿no? Pero todo tiene que ser, si tú quieres hacerlo, y si tienes el equipo que te acompaña, además. Bueno, Lucho, de más está decirte, agradecerte por favor, haber tenido contigo en esta efeméride importante para todos los que para todos mis colegas, para todos mis colegas. A lo largo y ancho. Fueron momentos muy interesantes en la década del 70, 80. Se vivió muy buena música, se respiraba tranquilidad en el país, podíamos caminar tranquilos, podíamos ir a discotecas tranquilos, íbamos a divertirnos sanamente, no lo que está pasando en este momento. A ver si echamos un poquito para atrás el cassette, como diría alguien por aquí, que no quiero mencionar su nombre, pero está cerca, a ver si volvemos a esos tiempos, ¿no? Sí. Iván Donoso. Iván Donoso hacía flashback. Sí. Así que él está metido en la... Él también tiene... Flashback, ¿quién lo hacía entonces? Flashback. Yo te voy a decir ahora, después de cámara, quién lo hacía.